Hola, hoy te voy a explicar un problema de método Kjeldahl, que es una aplicación de volumetría ácido-base. Para esto te sugiero que antes reveas los fundamentos teóricos de este método. El problema dice: se determina por el método Kjeldahl la calidad proteica de un silaje de sorgo granífero que se utilizará como parte de la alimentación de ganado bovino. Se digieren 109,2 miligramos de muestra con ácido sulfúrico concentrado y catalizador. Finalizada la digestión, se enfría y se lleva a volumen final de 15 mililitros. Del digesto se toma 1 mililitro y se destila previo agregado de 0,5 mililitros de hidróxido de sodio al 50%. El amoníaco destilado se recoge en ácido bórico e indicador. En la valoración con ácido sulfúrico 9,75 por 10 a la menos 4 molar, se gastó 3,05 mililitros. La pregunta que nos hace es elaborar, o lo que nos pide, es elaborar el esquema para este procedimiento. Bueno, para esto es importante que antes hayas visto nuevamente o recordado el fundamento del procedimiento. El método Kjeldahl tiene pasos previos a lo que es realmente la cuantificación, porque primero tiene que mineralizar, es decir, ese nitrógeno que está en forma orgánica lo va a transformar en forma inorgánica para poder luego destilarlo y valorarlo. Entonces, una forma de esquematizar este procedimiento es la que te voy a proponer en esta diapositiva. Bueno, en ese tubo o balón de destilación, dependiendo del equipo que cada uno cuente en su laboratorio, se va a pesar o se pesó esa cantidad de muestra. Se agregó ácido sulfúrico 98%, un ácido sulfúrico bien concentrado para poder mineralizar esa muestra. Se agrega además catalizador y esto se pone a mineralizar un tiempo determinado y a una temperatura determinada, por supuesto bajo campana extractora de gases. Según lo que dice el problema, luego se lleva hasta un volumen final de 15 mililitros, es decir que hay una dilución de ese digesto o de ese mineralizado. Luego dice el problema que se toma 1 mililitro de digesto y se va a continuar con esta alícuota, ¿sí? Esto va a ser importante después para poder hacer los cálculos. A este digesto se le agregan 0,5 mililitros de hidróxido de sodio al 50% y luego se procede a la destilación del amoníaco gaseoso y la recolección que se hace en una mezcla de ácido bórico e indicador ácido-base. Una vez que ha sido recolectado, se valora, es decir, bueno, desde una bureta se va a agregar el ácido sulfúrico, que no es el 98%, sino que es un ácido sulfúrico que ha sido estandarizado, porque recordá que el ácido sulfúrico no es un patrón primario. Y ese es el volumen, 3,05 mililitros, es el volumen que se gastó de ácido sulfúrico. Bueno, en este esquema, entonces, más o menos hemos representado las partes más importantes de este procedimiento Kjeldahl, que nos va a servir a ser útil para luego entender cómo hacer los cálculos, porque fíjate que tenemos muchos datos. Entonces va a ser después importante discernir, distinguir qué datos vamos a incluir en los cálculos, qué datos son importantes para los cálculos y cuáles no. Bueno, ahí te muestro entonces representadas las tres partes o pasos principales de este método, que es la mineralización, la destilación
y la valoración. La pregunta B nos pide ¿qué cantidad de muestra se está valorando? Esta pregunta va a ser importante para después los cálculos, ¿no? Nos estamos preparando con todas estas preguntas previas para luego facilitar el entendimiento de los cálculos. Entonces, como habrás visto, toda la muestra, ¿sí?, se pesó y se puso a digerir, pero luego habíamos dicho que, porque lo dice el enunciado, que solo vamos a continuar el procedimiento con 1 mililitro de digesto, con una alícuota. Entonces, lo que se está valorando, ¿no?, la etapa de valoración está aquí al final. Podemos decir que todo esto es como un hilo conductor que va atravesando la muestra y la etapa final es la valoración. Entonces, lo que se está valorando acá es solamente una partecita. Es la cantidad de muestra que está en 1 mililitro de digesto, ¿sí? Toda la muestra estaba en los 15 mililitros de volumen final. La próxima pregunta es, ¿cuál es la especie química que se valora con la solución de ácido sulfúrico? ¿Cuál es la relación estequiométrica entre valorante y valorable? Explica y justifica con ecuaciones químicas. Bueno, en primer lugar, recordarte que para nosotros especie química se refiere a moléculas, átomos, iones que pudieran existir en el sistema, ¿no? Entonces nos está preguntando qué molécula, qué ion o qué átomo se está valorando con la solución de ácido sulfúrico. Recordá que la instancia de valoración está acá en el final, bien a la derecha, es la etapa final y es la cuantificación propiamente dicha. Todos los pasos previos son simplemente para tratar de separar y transformar el analito, que es sería en este caso la proteína, porque lo que queremos determinar es la proteína, pero como la proteína tiene nitrógeno, entonces podemos utilizar el método Kjeldahl para cuantificar proteína. Bueno, entonces, para entender qué se está valorando con ácido sulfúrico, te propongo escribir todas las ecuaciones químicas desde el inicio de la muestra, donde tenemos al nitrógeno en forma orgánica, y cómo se va transformando durante todos estos pasos, en el transcurso de estos pasos. Bueno, esto está representado acá. No es exactamente una ecuación química porque, bueno, las mineralizaciones, fíjate que acá estoy representando simbólicamente una proteína cuyo nitrógeno está con este grupo químico NH2 que se llama amino. Y cuando reacciona con ácido sulfúrico concentrado a esas temperaturas, en esas condiciones del método Kjeldahl, genera, moléculas en estado mineral, moléculas inorgánicas, dióxido de carbono gaseoso, sulfato ácido de amonio y óxidos de azufre. Puede formar dióxido de azufre, trióxido de azufre, por eso, puse el más y puntos suspensivos. Y por eso también no importa tanto acá equilibrar esta ecuación y balancearla, ¿de acuerdo? Lo próximo que ocurre es que este sulfato ácido de amonio se le agrega hidróxido de sodio, ¿sí? Y entonces se forma amoníaco más 2 cationes sodio más un sulfato más 2 moles de agua por cada mol de sulfato ácido de amonio.
Entonces, recordá que esta instancia de agregado de hidróxido de sodio es importante para generar amoníaco, que el amoníaco es gaseoso y entonces se va a poder destilar fácilmente y separar así de los otros componentes de toda esa, de ese silaje de sorgo granífero, ¿no? Que tendrá muchos otros componentes. Bueno, luego este amoníaco reacciona, este amoníaco que fue destilado y recolectado en ácido bórico, ¿sí? Reacciona con el ácido bórico y reacciona generando cationes amonio y aniones borato. Recordá que el ácido bórico es un ácido débil y que prácticamente se ioniza solamente el primero de los hidrógenos. Esto es muy importante para la estequiometría de esta reacción química, que es 1 a 1. Entonces ahora, ¿qué especie química? Llegamos a la instancia de valoración. Entonces, ¿quién va a reaccionar con ácido sulfúrico? ¿A vos qué te parece? Tiene que ser una base, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base que va a reaccionar con el ácido sulfúrico? No puede ser el amonio, ¿te das cuenta? Porque el amonio que se generó en la anterior reacción es un ácido, entonces no podría ser que el ácido sulfúrico reaccione con el amonio, reacciona con una base. Entonces, lo que reacciona es con los boratos, que son una base, es la base conjugada del ácido bórico. Entonces, el ácido sulfúrico reacciona con los boratos, que los boratos son una base, ¿sí? Son los boratos generados por la reacción con el amoníaco, ¿de acuerdo? Entonces, borato más ácido sulfúrico da ácido bórico más sulfato. Y esa es la ecuación de valoración y es lo que nos pedía, ¿sí? Y bueno, la relación estequiométrica entre valorante y valorable, fíjate que acá agregué los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Porque nuevamente tenemos que tener en cuenta que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte que se ionizan sus dos hidrógenos. En cambio, el borato no va a perder más hidrógenos y lo que bueno, acá actúa como una base, así que va a incorporar un solo hidrógeno. Entonces la estequiometría es 2 moles de borato reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico. El último inciso dice que calculemos el porcentaje de proteína presente en el silaje analizado, sabiendo que la relación porcentaje proteína, porcentaje nitrógeno es 6,25. Justifica los cálculos. Bueno, primero quiero contarte que esta relación, este factor numérico que relaciona el porcentaje de proteína al porcentaje de nitrógeno, es necesario porque el método Kjeldahl solamente determina nitrógeno. La proteína tiene nitrógeno, pero además tiene otros átomos, carbono, oxígeno, hidrógeno. Entonces, una vez hallado el valor de nitrógeno, ¿cómo lo referimos a proteína? Bueno, cada alimento tiene un factor. Para este caso del silaje de sorgo es 6,25. Luego pensar que en este hilo conductor por el cual va atravesando la muestra y que el último extremo, el extremo último es la etapa de valoración. Bueno, ahora para los cálculos comenzaremos por esta, que es la etapa de cuantificación, e iremos recorriendo este hilo conductor hasta el extremo inicial, donde está nuestra incógnita, que en este caso en particular es el porcentaje de proteína. Quiere decir que son
los miligramos de proteína que debemos encontrar que hay en 100 miligramos de silaje de sorgo. Como son muchos pasos, para explicarte este problema realicé un esquema. Y entonces comenzaríamos a partir de los datos de valoración, esto es, el volumen de ácido sulfúrico valorante gastado y la concentración, nos permitirá calcular los milimoles de valorante, que luego los relacionaremos estequiométricamente por los coeficientes de las ecuaciones químicas en boratos, milimoles de boratos. Luego haremos lo mismo con los milimoles de amoníaco y luego transformaremos estos milimoles de amoníaco en milimoles de nitrógeno elemental. Este esquema traducido en cálculos sería que 3,05 mililitros por 9,75 por 10 a la menos 4 milimoles de ácido sulfúrico por cada mililitro, esto nos da milimoles de ácido sulfúrico y ahora vinculamos entonces los coeficientes estequiométricos de la ecuación química de valoración, que nos dice que 2 milimoles de borato reaccionan con 1 milimol de ácido sulfúrico. Hacemos lo mismo con la otra ecuación, la anterior, en la cual se generó 1 mol de borato por cada mol de amoníaco que se liberó en la destilación. Este es el factor unitario que sigue. Y luego transformamos los milimoles de amoníaco en milimoles de nitrógeno, simplemente interpretando la fórmula química. Por cada 1 mol de amoníaco hay 1 mol de nitrógeno. Luego pasamos a miligramos porque nos conviene, porque es lo que tenemos que hallar, porcentajes en masas. Entonces lo hacemos con el peso atómico del nitrógeno. Bueno, entonces nos da toda esta cuenta. Fíjate que si continuamos simplificando, nos da en las unidades de miligramos de nitrógeno y el valor nos da 0,0833 miligramos de nitrógeno. Ahora hay que preguntarse en qué cantidad de muestra están estos miligramos. Se analizó toda la muestra, se analizó una partecita, es decir, una alícuota, hubo una dilución. Entonces eso tendrás que tener en cuenta para cada caso particular. En el caso de este problema, entonces deberíamos considerar el volumen de alícuota analizada, luego averiguar la cantidad en el volumen de muestra total y referirlo a la masa de muestra que se pesó y calcular entonces el porcentaje. Esto realizado en los cálculos sería entonces que estos miligramos de nitrógeno que habíamos calculado anteriormente, los 0,0833 miligramos de nitrógeno, están en 1 mililitro de digesto de alícuota que se analizó. En los 15 mililitros totales, donde estaba toda nuestra cantidad de muestra, eso nos da este valor. Entonces este valor, esta cantidad de miligramos de nitrógeno, están en 109,2 miligramos de muestra que se pesó. Y para averiguar porcentaje lo multiplicamos por 100. Nos da 1,14% de nitrógeno, que luego con el factor que vincula con las proteínas podemos encontrar y decir al final que el silaje de sorgo granífero analizado tiene 7,15% de proteína. Es importante que te invito a preguntarnos ¿por qué no hemos utilizado algunos datos que nos daba el problema? Por ejemplo, ¿por qué no usamos los datos de hidróxido de sodio? Entonces, para esto es importante conocer el método Kjeldahl, ¿sí? y saber que cuando se agrega hidróxido de sodio se hace en exceso. Entonces, el hidróxido de sodio no es un reactivo limitante. Se hace en exceso ¿para qué? Para que todo el amonio que se haya generado en la mineralización se transforme en una forma volátil, como es el NH3, y entonces, bueno, que pueda ser, que
que pueda ser separado de todos los otros componentes que tiene el silaje, ¿sí? Y cuantificado con mayor exactitud. Bueno, de la misma manera podés preguntarte por qué no se utilizaron los datos del ácido bórico o del ácido sulfúrico usado en la mineralización.